Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Losa y voy a explicaros cómo se realizan las cuestiones de la selectividad de aquí de Cataluña sobre metrología, errores, tolerancias, ajustes, etcétera. Es decir, hay un tema en el temario que se le llama metrología, ajustes, tolerancias, en fin, dependiendo del libro, pues se le titula de una forma o de otra. Entonces, en los exámenes de las PAU, prueba de acceso a la universidad, aquí en Cataluña, pues hay una serie de cuestiones, no problemas, sino cuestiones que son pequeños problemas que hacen referencia a este tema, ¿vale? Entonces, hay diferentes tipos de cuestiones y yo creo que el más difícil, una de las cuestiones más difíciles que puede salir en las PAU, en la selectividad, es la que tenéis en pantalla, ¿vale? Que es la cuestión, o sea, es junio del 2011, ¿sí? La cuestión 5 que dice, en el ajuste 110N7/H6, esto es una referencia, la tolerancia N7 del forat, o sea, del hueco o del tubo, es -10, -45 micrómetros y la tolerancia H6 del eje es 0, -19 micrómetros. Determinar el juego máximo. Entonces te dan aquí 4 posibilidades. Tienes que calcular cuál es el juego máximo y elegir la correcta, ¿vale? Es tipo test. Bien. Vamos a ver una serie de conceptos teóricos para poder realizar este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, primero vamos a ver el concepto de tolerancia. Entonces, fijaos, aquí en la esquina inferior izquierda tenemos un eje, ¿vale? Y tenemos la cota nominal, lo que se llama la cota nominal, que es el diámetro nominal del eje. Por ejemplo, en este caso podría ser 10. ¿Veis? Entonces tenemos una desviación superior y una desviación inferior. Una desviación superior por encima del eje de la cota nominal y una desviación inferior por debajo de la cota nominal. La desviación superior es, digamos, lo máximo, es decir, tenemos la cota máxima, que es el diámetro nominal más la desviación superior, digamos, es lo máximo que puede llegar a medir el diámetro del eje, y la cota nominal menos la desviación inferior es lo mínimo que puede llegar a medir el diámetro del eje, ¿vale? Entonces la tolerancia es, pues, la desviación superior menos la desviación inferior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se expresa? O sea, cuando tienes un valor nominal y una desviación superior e inferior, ¿cómo se expresa? Pues con dos numeritos. En este caso, veis que la desviación superior es 0,035 y la inferior es 0,040. ¿Vale? Entonces, si la desviación superior está por encima de la cota nominal, entonces es positiva. Y si está por debajo, es negativa. Lo mismo para la desviación inferior. Lo normal es que esté por debajo, pero a lo mejor está por arriba. Si está por debajo es negativa, si está por arriba es positiva. Bien, pues Antes hemos explicado los parámetros de un eje, pues ahora vamos a explicar los parámetros de un forat, en catalán sería un hueco o un tubo, ¿eh? Pues que es lo mismo. Es decir, aquí el tubo pues puede tener o tiene una cota nominal, que aquí lo llama línea de referencia, tiene una desviación superior y una desviación inferior. ¿De acuerdo? Y una tolerancia. ¿Vale? Entonces, aquí hay un pequeño ejercicio que se calcula el valor de la tolerancia de un eje cuyas dimensiones vienen expresadas de la siguiente manera. 110 y luego la desviación superior es 0,03 y la desviación inferior menos 0,047.
Bueno, pues la tolerancia pues será 0,03 menos menos 0,047. Es decir, 0,03 más 0,047. Es decir, 0,077, en este caso, milímetros. ¿De acuerdo? Aquí hay otro ejercicio. Dice, un hueco tiene un diámetro nominal de 75 y se nos permite una tolerancia de 0,074. Bueno, este ejercicio se resuelve muy fácilmente. Pues vamos a hablar ahora de los ajustes. Ajustatges en catalán, ¿eh? Ajustes. Es decir, mirad, aquí tenéis tres tipos de ajustes. Uno, ajuste con juego, ajustatge amb joc. Después el 2, ajustatge amb serratge, es decir, ajuste con serraje. Y el 3 es ajuste indeterminado. Entonces, ¿qué es un ajuste? Pues es cuando una pieza encaja en otra pieza con una relación dimensional previamente definida. Entonces, según esta relación dimensional, pues se clasifica, tenemos un ajuste u otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un ajuste con juego? Ajustatge amb joc. Pues es el que tenemos aquí a la izquierda y dice que la condición es que el diámetro mínimo del forat, o sea, del tubo, sea más grande que el diámetro máximo del eje. Es decir, que el eje quepa en el tubo. ¿Vale? Luego, ajuste con serraje. ¿Cuál es la condición? Que el diámetro mínimo del eje sea más grande que el diámetro máximo del agujero. Entonces, en principio no cabe. Se tendrá que forzar de alguna forma el ajuste, pero en principio no cabe. El tubo es más grande que el... O sea, perdón, el eje es más grande que el tubo. ¿Vale? Y luego tenemos el ajuste indeterminado. El ajuste indeterminado dice, este tipo de ajuste no permite saber con antelación si las piezas, una vez montadas, deslizarán o quedarán fijadas. ¿Vale? Es decir, en el primer caso, en el ajuste con juego, deslizarán, y en el segundo caso, pues quedarán fijadas porque el eje no cabrá, no podrá deslizar por el tubo. Entonces no cabrá. ¿Vale? Entonces, el indeterminado, la condición es que, primero, la cota máxima del tubo sea más grande que la cota mínima del eje y al mismo tiempo la cota mínima del tubo sea más pequeña que la cota máxima del eje. Con lo cual no sabemos en principio si es de juego o de serraje. No, estos son los indeterminados son los menos usuales, ¿vale? Normalmente suele ser con juego o con serraje. Bien, vamos a ver lo que es el joc máximo o el juego máximo de un ajuste. Dice, o sea, JM, el juego máximo es la desviación superior del tubo menos la desviación inferior del eje. Ojo. Mirad, imaginaos que aquí tengo el agujero, el hueco o el tubo, y aquí tengo el eje. Entonces, fijaos lo que es el juego máximo, J max, porque fijaos, esta es la línea cero común al hueco y al eje. Es decir, un valor nominal, por ejemplo, 20, que es el mismo para el eje y para el hueco. ¿Vale? Entonces, el juego máximo es la desviación superior del hueco menos la desviación inferior del eje. Entonces es toda esta longitud. ¿De acuerdo? Recordemos que esta desviación inferior puede ser negativa. Entonces, por ejemplo, si la desviación inferior es 0,1 y la desviación inferior, o sea, si la desviación superior es, por ejemplo, 0,2
y la desviación inferior es menos 0,1, pues entonces el juego máximo será 0,2 menos 0,1, será 0,2 más 0,3 más 0,1, te dará el resultado 0,3. Repito, si la desviación superior es 0,2 y la desviación inferior es menos 0,1, el juego máximo será 0,3. O sea, 0,2 menos 0,1, que es 0,2 más 0,1, es 0,3. ¿De acuerdo? Entonces, esta regla la vamos a seguir siempre, sea cual sea el signo de la desviación superior o de la desviación inferior, porque la desviación superior, recordemos que puede ser negativa, y la desviación inferior puede ser positiva, ¿vale? Pero siempre tendremos que hacer la resta con sus signos correspondientes. ¿Cuál será el juego mínimo? El choc mínimo, pues será desviación inferior del hueco menos desviación superior del eje. ¿Vale? Lo podemos ver aquí, ¿veis? Es desviación inferior del hueco menos desviación superior del eje. ¿Vale? Fijaos, aquí se ve muy bien. Entonces, lo mismo que antes, la desviación inferior puede ser positiva o negativa y la desviación superior también. Entonces, por ejemplo, si la desviación inferior del hueco es 0,3 y la desviación superior del eje es 0,2 o menos 0,2, por ejemplo, pues el juego mínimo será 0,3 menos 0,2, pues será 0,3 más 0,2, o sea, 0,5. Hay que tener en cuenta el signo. Sobre la cuestión de junio del 2011, la cuestión 5, ¿de acuerdo? Tengo esta referencia. ¿Qué significado tiene? Pues 110 es el diámetro nominal de el hueco y el del eje. ¿Vale? N mayúscula 7 es la tolerancia del hueco, que en este caso es menos 10 menos 45 micrómetros, y H6 es la tolerancia del eje, 0 menos 19 micrómetros. Entonces, todo esto está tabulado. Estos valores siempre te los van a dar y cada referencia corresponde a unos valores determinados. Entonces, ¿cuál es el juego máximo? Pues según hemos explicado, el juego máximo es la desviación superior del hueco, menos 10, menos la desviación inferior del eje, menos 19. Entonces, menos 10 menos 19 es menos 10 más 19. Menos 10 más 19 es más 9. Luego, entonces, la respuesta correcta es la D. Ahora, la cuestión 2 de junio del 2014. Tenemos este ajuste y nos dan la tolerancia del hueco y la del eje. Nos piden el juego máximo, el choc máximo. Vale, pues lo de siempre. El juego máximo es desviación superior del hueco más 34 menos desviación inferior del eje, menos 13. Desviación superior del hueco más 34 menos desviación inferior del eje, menos 13. Entonces, más 34 menos 13 es 34 más 13. O sea, 47. Luego, entonces la respuesta correcta es la B. Voy a resolver ahora la cuestión 5 de junio del 2015. Nos dan este ajuste, nos dan las tolerancias del hueco y del eje y te piden el juego mínimo ahora. Bueno, pues el juego mínimo era la desviación inferior del hueco menos la desviación superior del eje. ¿Vale? Desviación inferior del hueco, 145, menos desviación superior del eje, 0. 145 menos 0, 145. Luego la respuesta correcta es la A. Ahora la cuestión 4 de junio del 2017, te dan un ajuste y te piden el juego máximo y mínimo. Entonces, el juego máximo es desviación máxima del hueco menos desviación mínima del eje, 21
menos 20 es 21 más 20, eran 41 micrómetros. Luego entonces es la A o la D, o la C, perdón. Luego el juego mínimo es la desviación mínima del hueco menos la máxima del eje. 0 menos menos 7 es 7. Luego entonces es la A. Cuestión 5 de junio del 2016. Nos dan un ajuste indeterminado y nos piden el juego y el serratge máximos. O sea, el joc y el serratge màxims en català. Bueno, pues el juego máximo, como siempre, es diámetro, o sea, desviación superior del hueco, más 25, menos desviación inferior del eje, menos 5. Entonces, 25 menos menos 5 es 30. Luego, entonces, tiene que ser el apartado D. Pero de todas formas, vamos a calcular el serraje máximo. El serraje máximo era la desviación superior del eje menos la desviación inferior del hueco. Desviación superior del eje, 11, menos desviación inferior del hueco, 0. 11 menos 0 da 11 micrómetros. ¿De acuerdo?